A ver, voy a partir con una cifra, en el fondo que quiero que la tengan en la retina a propósito de dar cuenta, ¿cierto?, de las distintas negociaciones que hemos sostenido con esta administración y, por cierto, con las anteriores, ¿cierto? La cifra a la que voy a dar referencia es específicamente respecto de este último periodo, ¿cierto? ¿A qué se refiere esta cifra? Son específicamente las horas de negociaciones que hemos tenido a través de distintas instancias, la mayoría de ellas a través de mesas. Voy a hacer un relato respecto a las mesas para que ustedes vayan evaluando por sí mismos el avance a propósito de esta. Muchas de nuestras gestiones evidentemente a veces no son lo suficientemente visibilizadas. Tenemos una deficiencia ahí, en el fondo, respecto de no cacarear suficientemente los huevos. La cifra en esencia, 4.028 horas hemos involucrado en las distintas mesas de negociación en el último periodo, ¿cierto? Horas funcionarias, por cierto, en el fondo. Y esto se debe específicamente a que hemos entendido, evidentemente, la importancia estratégica que el SAC tiene respecto no solo a propósito de la actividad agropecuaria en este país, sino a propósito del comercio internacional en general. Hay algo que eventualmente no motiva mucho cuando uno habla de la importancia del presupuesto del servicio respecto de este último elemento, el comercio internacional. Y son los datos rescatados de ODEPA. En el fondo. A nadie le llama mucho la atención, en el fondo, que se diga aproximadamente que dentro del PIB, ¿cierto?, la actividad agropecuaria participa del orden de un 3,1%, en comparación, por ejemplo, al transporte, que está dentro del 3,6, 3,7%, o la actividad bancaria, que es mucho más que eso. Y pareciera ser que hay, digo yo, por parte de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, una falta de consideración respecto de el verdadero rol e importancia que la actividad agropecuaria tiene y, por tanto, ¿cierto?, el servicio agrícola y ganadero para la economía o la macroeconomía de la nación. Hay un antecedente que a mí me gusta mucho poner sobre la mesa, en el fondo, para que se evalúe el real alcance, ¿cierto?, de no cumplir con las necesidades que el servicio tiene para cumplir con su función como tal. Yo no estoy hablando por lo pronto de requisitos o recursos para los funcionarios, que por cierto son importantes, sino más bien para la institución como tal. Mucho tiempo atrás ustedes se recordarán un paro que hubo a propósito de la gente de registro civil, ¿se acuerdan de ello, no? Época de pandemia, aguantamos como 30 días, sin matrimonio, sin todos los trámites que se hacen en el registro civil. ¿Se imaginan ustedes si el SAC parara 30 días? O uno, ¿cierto? Ahora, con el tema de exportaciones de cereza. Bueno, quiero que respecto a lo que viene a continuación tengan foco en esto, ¿cierto? A propósito de la falta de entendimiento, a mi juicio, lo digo en forma muy responsable, de nuestros amigos de la DIPRES en cuanto a aprovisionar los recursos que son necesarios para que el SAC haga su función. Gran parte de estas mesas tienen que ver específicamente, las mesas a las que voy a dar referencia, con esto, con temas de recursos específicamente, ¿cierto? Y hay otras que tienen que ver más bien con terminar el año, este año presupuestario, en la lógica de que nosotros entendemos, y por cierto supongo yo ustedes compartirán el punto de vista, no es posible esperar de que nuestros funcionarios y funcionarias trabajen gratuitamente para el Estado. Y no lo digo específicamente porque esté en riesgo el sueldo a fin de mes, lo digo específicamente a propósito de no cumplir con los viáticos de faena, ¿cierto?, o cualquier otro estipendio que tenga relación con las actividades fuera de la oficina propiamente tal. En detalle, a propósito de la consulta específica de cuáles son las instancias de negociación que hemos estado, en el fondo, en este último periodo con el SAC. Hemos trabajado en la ley de planta, ¿cierto? Ustedes sabrán por ahí, o tal vez no lo sepan, se los cuento yo, en el fondo que esta negociación partió por esta asociación de funcionarios, en el fondo que tiene cerca de 3.000 funcionarios, de los 3.800 que tiene el SAC, saquen la proporción básicamente. En el fondo partió la negociación en el año 2017, en el fondo la ley se consolidó varios años después, en el fondo, y hemos seguido detrás de esta ley. ¿Cuál fue las acciones que tuvimos este año a propósito de esta ley? El encasillamiento, que es la lógica de pasar los funcionarios que están en condición de planta, ¿cierto?, al nuevo formato de la ley. El punto siguiente fue la constitución, ¿cierto?, o la creación de el comité de selección, en el fondo, que está estipulado en la ley. Hemos participado también activamente en esta lógica a fin de darle la transparencia o garante de respecto a la transparencia que la ley exige sobre este comité de selección. Otra mesa que en el fondo en la que hemos estado trabajando, la política institucional de las personas. La política ha estado en desarrollo casi en los últimos 4 años. La política anterior es del año 2015. La política anterior, en resumen, para que ustedes se hagan una idea, no funcionó. ¿Saben por qué? Porque tenía muchas medidas programáticas, aquellas que son simplemente declaraciones de buena voluntad, y muy pocas directrices de la autoridad, aquellas que obligan eventualmente a la autoridad a respetar, ¿cierto?, las reglas que ellos mismos establecen. Esta nueva política institucional, con los pies en la tierra, digo yo, en el fondo, ¿cierto?, haciendo lógica de no comprometer
promesas que eventualmente nos puedan ser cumplidas, entendiendo la realidad económica del país. Esta política, a diferencia de la anterior, tiene pocas medidas programáticas, orientaciones por decirlo así, y muchas direccionales o directrices. Tiene el sentido de ser una política, esperamos nosotros, perfectible por cierto en el tiempo, que dé orientación, ¿cierto?, a las necesidades de nuestros funcionarios y funcionarias. Temas en el fondo que tocan la política de las institucional de las personas. Hay un capítulo relativo a la movilidad, que tiene que ver con la promoción. Hay un capítulo relativo al ingreso al servicio. Hay un capítulo relativo al egreso. Hay un capítulo relativo, ¿cierto?, a la instrucción dentro del servicio. Bueno, una serie de otras cosas. Un punto adicional, ranking institucional de las personas, otra mesa que eventualmente se ha estado en discusión y que ya prácticamente está cerrada, esa mesa. ¿De qué trata el ranking institucional? Ustedes habrán escuchado muchas veces, en el fondo, que hay hartos reclamos respecto de gente que, estando en un grado, no resulta promovida. Sin embargo, tal vez, ¿cierto?, por otras circunstancias, otras personas con menor mérito resultan promovidas. El ranking institucional trata de evitar aquello. Viene a poner objetividad y, por tanto, en el fondo, viene a poner una presión al servicio, a esta administración o cualquier otra en el futuro que quiera eventualmente saltarse las reglas. ¿Cuáles son las reglas de la nueva propuesta de ranking institucional? ¿Cierto? Que busca evidentemente la promoción de los funcionarios en una condición detrimental. Mérito a propósito de calificaciones, permanencia de años dentro del servicio, ¿cierto?, y permanencia de años en el mismo grado. Todo esto transparentado, por cierto, en el fondo, y de esto se genera una lista de prelación, digo yo, en el fondo, que empezará a moverse en la medida que existan recursos suficientes para mover la lista. ¿Qué evita esto? En el fondo, de que existan colocaciones a dedo o modificaciones a dedo respecto de mejoras de grado. Una cuarta mesa, lo relativo a la actualización de las tarifas. Ustedes han escuchado acá, en el fondo, el tema de las tarifas. Yo estuve hace un par de sesiones, o sea, para mí 2 sesiones atrás, para ustedes seguramente muchísimas más. En el fondo, donde se habló del tema de las tarifas. Un dato de la causa, en donde evidentemente nosotros pusimos atención. Este año se proyectaban del orden de 35.000 millones de pesos, en el fondo, en recaudación por parte del servicio en el tema de las tarifas, ¿cierto? La actualización de las tarifas y la actividad, ¿cierto?, creciente respecto del requerimiento de servicio por parte de los usuarios hacia el servicio agrícola y ganadero, llevan hoy en día, en el fondo, a proyectar a fin de año un ingreso por el tema de las tarifas cercano a los 50 millones de pesos. Uno podría decir que con 15.000 millones de pesos de diferencia, eventualmente estarían solucionados gran parte de los problemas del servicio, lo que no es así. Esos 15.000 millones de pesos entran directamente en las arcas fiscales, no al SAC, ¿cierto? Y eventualmente, si algo de esos 15.000 millones de pesos toca el servicio, son descontados respecto del aporte de la DIPRES, ¿cierto? Cosa que a nosotros pareciera hacernos hace mucha gracia. Premio a la excelencia. El año 2011 y el 2014, el SAC tuvo, en el fondo, un reconocimiento por la gestión que ha tenido respecto a los usuarios. Estamos postulando este año nuevamente al premio a la excelencia y queremos que esta administración ponga foco respecto de lo que nuestros propios socios y en general los funcionarios han dicho a propósito de lo que eventualmente podría ser destacable dentro de la labor del servicio. No queremos postular al premio de la excelencia para perderlo, entenderán ustedes. Estamos abocados también en eso. Hay una mesa de seguridad por violencia externa. Hace también un tiempo atrás estuvimos acá en esta misma comisión hablando de un problema muy puntual en la región de Biobío y Araucanía, ¿cierto? Hay una mesa que también en el fondo se constituyó para estos efectos y que ha tenido avances, no todos los que hubiésemos querido, pero ahí está también. Reglamento especial de calificaciones. El anterior es del año 2001, reglamento especial del servicio, con una modificación en el año 2008 y la última en el año 2013. A nadie le gustó ese reglamento especial de calificaciones porque ponía el pie sobre los funcionarios y no sobre las jefaturas. Este nuevo reglamento especial de calificaciones, en el fondo, a instancia de esta asociación, ha incorporado un parámetro de evaluación hacia las jefaturas, anónimo, no vinculante, pero anónimo, ¿cierto? Es un primer acercamiento a propósito de pasar la cuenta, ¿cierto?, a aquellas jefaturas que eventualmente no lo están haciendo bien, ¿cierto? Bueno, va a ser muy interesante escuchar qué tienen que decir los 4.000 funcionarios respecto a las jefaturas que hoy en día están instaladas. Hay un tema presupuestario, en el fondo, que ustedes lo saben bastante bien. En el fondo hay otra mesa relativa al tema de los CDT. Hemos requerido respecto de aquello que el servicio dé respeto a un documento emitido el 4 de enero del 2024, ordinario 26, que regula el sueldo de los distintos funcionarios contratados en calidad de Código del Trabajo, ¿sí? Profesionales, técnicos y administrativos. ¿Cuál es el problema? Que se han detectado funcionarios, en el fondo, contratados bajo esta modalidad de Código del Trabajo que están por debajo de la renta establecida por el servicio el 4 de enero de 2024. ¿Qué creen ustedes que estamos pidiendo? Al menos la homologación, ¿no es verdad? No, que se respete la regla que el propio servicio establece.
en el fondo. Y si hay un problema presupuestario, bueno, a reclamar a la DIPRES o a la FIFA o a donde sea, pero al menos respetar las normas que el propio servicio establece sobre esta materia. Hay una cuantificación respecto de esto, hay algo que en lo que no hemos cuadrado. El SAC habla del orden de 80 millones de pesos, nosotros estimamos del orden de 200 millones de pesos. Bueno, habrá que diferir o diferenciar. Y finalmente, presidente, en el fondo, otras instancias en donde hemos estado muy presentes es respecto de la normativa sobre VALS, a propósito de la incorporación de la ley Carín. En el fondo hemos querido que la implementación de esta ley, muy polémica por cierto, no solo en el ámbito privado, sino también en el público, sea implementada con la mayor transparencia posible, ¿cierto? Y de la mejor forma en cuanto a las directrices que la propia ley y su reglamento establece. Otras cosas medianamente menores, el Consejo Administrativo de Bienestar y el Comité Paritario de Capacitación, donde también estamos ubicados. En términos resumidos, la evaluación nuestra, a propósito de toda esta amplia negociación, que como les dije anteriormente, involucra cerca de 4.000 horas de discusión, es positiva. Todo es perfectible, pero es positivo. No hemos encontrado, en el fondo, salvo algunas situaciones muy puntuales, una disposición negativa por parte de esta administración, ¿cierto?, a cumplir con nuestros requerimientos. Y la lógica está en que nuestros requerimientos son bastante aterrizados. Se juega con la pelota en el piso. Se juega con la pelota en el piso y en forma muy responsable. Un dato para la causa. La política institucional de las personas actual, la que está en borrador, tiene 37 páginas. En la última versión de esa política nosotros entregamos un documento con 49 páginas de observaciones. Las 49 evidentemente con el respaldo suficiente en la discusión. No era una cosa así como decir, mire, póngale la coma acá. Nosotros tenemos un trabajo bastante serio de por medio y por tanto pedimos seriedad en el fondo de esta administración en general. Hoy en día, y con esto termino para no quitarle más tiempo, en el fondo hay una convulsión, ¿cierto?, propiciada a propósito de acciones que ha tomado la otra asociación de funcionarios, en el fondo, que han revuelto un poco la negociación, ¿cierto? Yo creo en el diálogo. Por cierto, en el fondo que hay límites respecto de en el fondo, pero mientras las cosas fluyan, ¿cierto?, yo creo en el diálogo. El gran problema, señor presidente, en el fondo, de que estas acciones que hoy en día yo aquí se las he resumido, muchas de ellas dependen específicamente de que la DIPRES entienda el rol que el servicio tiene, el servicio agrícola y ganadero tiene. No le estamos pidiendo plata a la DIPRES para que aumente grados en el fondo o para que pase honorarios a la contrata o lo que fuera. Estamos pidiendo los recursos suficientes para llegar a fin de año con el cumplimiento de las funciones que el servicio debe hacer a propósito de la obligación que tenemos, ¿cierto? ¿Qué hay de por medio? Esto no es una amenaza, es una mera realidad, ¿cierto? Como ha ocurrido anteriormente, movilizaciones que eventualmente podrían surgir por el descontento de funcionarios que no ven pagado lo que en derecho les corresponde. Presidente, algunas precisiones solamente, en el fondo, respecto al tema de los grados piso. En términos generales, en el fondo, usted puede revisar los antecedentes, en muchos otros servicios públicos, el grado piso que hoy en día tiene el servicio, por ejemplo, profesionales grado 16, ya ha dejado de existir. ¿Cierto? Los grados piso están establecidos más bien en grado 13 y 14, situación que tuvimos otrora nosotros antes de esta modificación que nos quitó los grados piso como tal. Evidentemente hay una necesidad imperiosa de recuperar estos grados piso, aun cuando dar promesas respecto de aquello sería bastante difícil. Miren, no nos hemos concentrado específicamente en el tema de los grados piso, porque hoy en día eso implicaría del orden de 18.000 millones de pesos anuales respecto a esta mejora. Solo para subir a la gente que hoy en día está en los grados 16 al 13, lo que fue anteriormente, ¿cierto? O del 22 al 20, lo que antiguamente fue para los técnicos, ¿cierto? Sin considerar eventualmente las mejoras de grado para aquellas personas que han estado por muchos años en el grado 13, ¿cierto? Y que eventualmente podrían reclamar un aumento de grado. Entonces, por cierto que quisiéramos un aumento de grados piso, en el fondo, pero creo yo, en el fondo, que habrá que generar una política un poco más seria que solo solicitar una consideración a la DIPRES para aumento de los grados piso. Quisiera yo, presidente, en el fondo, que la conclusión mayúscula de esta sesión radique específicamente en la necesidad de hacer entender a la gente de la DIPRES del peligro que se va a generar o las consecuencias negativas que eventualmente se podrían generar si los recursos que se han solicitado para terminar el año no llegan y que no tienen que ver específicamente en lo inmediato con aumentos de grado, entendemos es importante, sino específicamente de garantizar que esos recursos que son necesarios para cumplir, por ejemplo, con los viáticos de faena o en general los viáticos territoriales no estén presentes. Esa es la gran conclusión, presidente, a la que yo quisiera que en esta sesión se llegara.